Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Hemos llegado. Obsequios comunicativos al final de la travesía. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Doctora Ivette, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Y hemos llegado, ¿no? Sí, señora, ya hemos llegado al final de tu comunidad el día de hoy con esta clausura que yo sé que todos estamos muy ansiosos por este tema del día de hoy. Muchas gracias, Lina. Gracias a ti y al ingeniero que nos han acompañado todo este año. Por supuesto, a todos los que hemos compartido en esta travesía. A ti, doctora, mil gracias por habernos enseñado tanto. Y bueno, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio a esta clausura. Muchísimas gracias, Lina. Y bien, qué bueno llegar a este final de la travesía y cuando estaba preparando estas diapositivas, recuerdo, el lunes 8 de marzo iniciamos y era también esta hora y por pura casualidad, porque esto en Bogotá no es lo frecuente, ¿no? Estaba tan luminosa la mañana como está hoy, era una mañana de sol, algunas nos tocaron una mañana de mucho frío, pero la emoción de iniciar y de todo lo que venía. Y creo que la reflexión inicial es, estaba oyendo el video ahora que nos antecede, la vida nos pertenece, decía el locutor en ese maravilloso video, y la vida nos pertenece. Y llegar, la pandemia nos ha enseñado muchísimo, vamos en el segundo año ya de la pandemia, y la vida nos pertenece y estamos aquí en esta travesía dando muchas gracias. Esa es mi reflexión de inicio. Muchas gracias a lo que cada uno sienta como espiritualidad, lo que quiera darle gracias. Muchas gracias a la vida, muchas gracias a estar con vida, muchas gracias a Dios, como cada cual lo conciba. Y muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en esta travesía de la comunicación, del relacionamiento. Así que este fue nuestra portada de inicio y en esa portada anunciaba que íbamos a ser compañeros de viaje de este año. Bendito sea Dios que tuvimos este año, que hemos estado este año con todas las sorpresas, a veces no tan agradables para nosotros, a veces muy agradables en estas diferentes estaciones de este viaje de 2021. Entonces, vamos a hacer reflexiones sobre esto que hemos vivido, a hacer recorderis, a enfatizar dentro de los temas que vimos, de los 14 temas que vimos, cuáles serían para tener más en cuenta desde mi óptica, desde esta óptica en el tren que hemos manejado en esta travesía. En la primera conferencia insistíamos que nosotros, según el tren que escojamos, según el tren que escogemos, recuerdan tal vez los que me acompañaron desde el principio, que decíamos, ¿en qué tren nos subimos? El tren de la queja, de el mal genio, del dolor, de vivir la vida con rabia, a veces con envidia. Escogemos ese tren en donde todo lo vemos negro, que como decía Einstein, escoge que el mundo sea hostil o escoge que el mundo sea amoroso, tú eliges. Entonces, ¿en qué tren, les decía yo, nos montamos? Porque según el tren que escojamos, si es el tren de la vida, de superar, de aprovechar los dolores para impulsarnos, o es el tren de hundirnos, como les contaba yo en la historia, de irnos hundiendo hasta la mina, de acuerdo con el tren que escojamos los compañeros de viaje.
y de acuerdo con el tren que escojamos, la ruta donde nos dirigimos. Lo bueno es que siempre tenemos oportunidad de bajarnos del tren que no nos lleve a un buen destino. Y reflexionábamos que el compañero más importante en este recorrido, en este viaje que es la vida, es uno mismo. Y en eso hablábamos entonces de las interacciones y hablábamos de que mencionamos dentro de nuestra comunidad las relaciones interpersonales, pero que la relación interpersonal está, o las relaciones interpersonales están muy marcados inicialmente por ese compañero de viaje. La relación intrapersonal, esa habilidad que tenemos de conocernos, de conciliarnos con nuestra identidad, con nuestra personalidad, con nuestro aspecto y de esa manera desenvolvernos de una manera eficiente en la vida, que tanto abrazamos nuestras luces y nuestras sombras y decimos, bueno, este es el paquete y lo podemos mejorar y lo podemos perfeccionar, pero realmente disfrutarnos. Y esa es la invitación y insistir en que la relación intrapersonal hay que ponerle mucha atención. Y esto nos lleva a las relaciones interpersonales, siempre yo con mi cuadrito que me parece lindo, aunque para los pintores tiene defectos, que por la rigidez, que no sé qué, pero yo amo ese cuadro, me encanta ver ese chico en esa butaca con esa felicidad y estas mujeres, me encanta. Y esas relaciones, esas habilidades interpersonales de relacionarnos, de interactuar con los otros de una manera adecuada y armónica, donde muchas veces nos toca ceder y en otras ocasiones con asertividad marcar nuestro punto de vista. Y hablábamos de que todas esas interacciones se basan en la comunicación, por supuesto la comunicación oral, que recuerden, la manejamos desde 3 canales. Con esto no queremos dividir, no se puede dividir lo indivisible, somos una unidad, no se puede dividir mente-cuerpo, el cuerpo ayuda a la mente ayuda al cuerpo, están totalmente interactuando, no hay ninguno superior allí. De la misma manera, diferenciando, no dividiendo, la comunicación oral la podemos analizar, la podemos entrenar, la podemos exaltar, potenciar desde 3 canales. Voy a empezar por el canal que está en rojo, el canal verbal, las palabras que escogemos, lo que nos decimos nosotros mismos dentro de nuestro cerebro y lo que transmitimos a los otros usando las palabras. El canal visual, me fui para la parte de arriba en amarillo, el canal visual de todo lo que hace el cuerpo, donde están contemplados 4 aspectos. En un orden arbitrario, la apariencia, en segundo lugar, toda la expresión corporal que incluye no solo movimientos del cuerpo, gestos, sino también el rostro, la mirada. En tercer lugar, cómo manejamos el espacio, cómo nos desenvolvemos en el espacio, que esto se llama proxémica, es decir, cómo nos desplazamos, cómo nos hacemos o no dueños del espacio o el espacio nos traga o colonizamos de alguna manera ese espacio. Y por último, el manejo de los elementos, en este caso de la virtualidad, por ejemplo, cómo manejo este intermediario que es el computador. El canal vocal, la voz. ¿De qué manera la voz le da partitura a lo que decimos y lo transmite con claridad? Y al final la voz es el resultado último, porque todo está sometido a ella. No hay voz, la comunicación no llega. De todos los 3 medios, cuando hay defecto de uno, el canal vocal es el que más completo está. Los que estuvimos con radionovelas y ahora que a raíz de la pandemia y a raíz de todo lo que ha pasado, se puso tan de moda los podcasts y todos los encuentros por voz, la voz ha vuelto a tener un protagonismo. Bien, y en ese canal verbal, ese guión diferenciador, para hacer un repaso, hablábamos de que este guión nos empodera y nos hace únicos y lo podemos hacer diferenciador, no decir lo que todo el mundo dice, bueno, muy de buenos días, yo estoy aquí para hablarles, que eso es bastante cliché, no impacta a la gente. Hablábamos de que no nos quedemos en los conceptos, que más allá de decir palabras como conceptos, que fue lo que aprendimos en la academia y está muy bien, pero se nos olvidaba que la comunicación no es solo conceptos, la comunicación tiene emociones y tiene sensaciones de los 5 sentidos. Entonces, por eso invitamos a hablar, a que su discurso sea construido, su mensaje sea construido con piel, corazón, cerebro. Esto lo dice mucho Raúl Díaz, un consultor de nuestra empresa Elocuente. Dice piel,
corazón, cerebro. Así que esa es la invitación. Y dentro de ese discurso diferencial hay que tener, en primer lugar, una ruta discursiva, porque cuando me pierdo, cuando me cuesta trabajo improvisar, o así sea muy bueno improvisando, puedo terminar hablando lo que no es, puedo terminar dispersándome si no tengo una ruta discursiva. Esa ruta discursiva, recuerden, lo que va a marcar que mi discurso no se vaya por rutas que no he marcado o que me cueste trabajo encontrar cómo improvisar, me ayuda mucho con la ruta discursiva. Esa ruta discursiva prepara un gancho de entrada, cómo voy a atraer la atención de las personas. Preparo los mensajes clave, lo que voy a decir, lo que tengo que decir, lo que es necesario decir, lo preparo de tal manera pensando que no tengo más tiempo. ¿Qué sería lo único que tendría que decir si tuviera muy poco tiempo, lo que llaman el tal discurso de ascensor? Entonces, si tuviera solo 1 minuto y medio, ¿qué es fundamental para decir? Y así determino mis mensajes clave, que van a ser el esqueleto que sostiene mi discurso. Y cómo cierro, broche de oro. Siempre el broche de oro tendrá conclusiones de lo que dije y una invitación a la acción para la audiencia. Así sea, reflexione, consulten esto, hagamos este trato, en fin, siempre. Entonces, hablábamos del marketing de los 30 segundos. Los 30 primeros segundos cuentan, gancho de entrada, los 30 últimos segundos quedan, broche de oro, lo que más prepara un consultor y en el intermedio, un consultor, un conferencista, una persona que habla a otro, que tiene un mensaje, un reto comunicativo, y en ese, entre el gancho de entrada y el broche de oro, cómo voy a guiar mi discurso a través de 3 máximo mensajes clave, 3 máximo en lo posible, pues no pasar de allí. Y también llevamos a que buscar que las expresiones sean seguras, afirmativas, asertivas. La palabra sirve para construir o para dañar. Y a la final, si dañamos a otros, nos estamos dañando a nosotros mismos siempre. Como le oí una frase al Papa, el hombre, ¿cómo fue que dijo? Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces. La naturaleza perdona nunca. Entonces todo se devuelve, así que busquemos esas expresiones que construyan y unos mensajes CPM, que significa concisos, precisos, macizos, para que no divagamos. Que sean macizos, que sean sabrosos, pero con contenido, porque tampoco lacónicos, que por ser demasiado concisos hagamos un mensaje que sea muy lacónico y poco atractivo. Y evitar expresiones dubitativas, suplicantes, pasivas. Buenos días, bueno, yo estaba aquí para comentarles, no sé si solo mi opinión, si me permiten solo 5 segunditos, sé que esta hora de la mañana es muy difícil, pero bueno, voy a tratar de no aburrirlos. Entramos en la zona gris y no estamos transmitiendo adecuadamente. En cuanto al canal visual, esa escenografía empoderadora que da ese primer impacto en nuestro cuerpo. Y hablamos de 5 elementos e hicimos ejercicios para ello. Lo recuerdo desde Cali. Ese día tuve tantas dificultades para conexión y al final todo salió bien con la ayuda del ingeniero, con la ayuda de Lina. Así que los tengo súper presente. Y los invitaba a hacer ejercicios para que nuestro tronco sea el origen de los movimientos. Desde allí surge para no vernos acartonados. También les invitaba a revisar cómo están los pies, les invitaba a plantar con firmeza los pies en el piso. Eso no significa que no nos desplacemos, pero que los desplazamientos tengan estrategia. Los pies del talón a la punta fijados en el piso con rodillas flexibles. También resolvíamos y dábamos algunos elementos sobre cómo se hace el manejo de brazos y manos. Eran elementos para ampliar el gesto y hacerlo más fluido, elementos muy prácticos, muy sencillos, pero este tema en particular, que lo preguntan mucho, lo vamos a desarrollar con la bendición de Dios, lo vamos a desarrollar en el próximo año, le vamos a dedicar una clase solo a este tema, porque hay harto que mencionar y cuando se sabe cómo manejarlo es sencillo manejarlo, es volver a lo orgánico, tendremos una clase de ello. También invitábamos al manejo de la mirada con 3 características: dirección a la pupila de las personas, a la cámara en el caso de la virtualidad cuando necesito recalcar un mensaje y contacto, la segunda característica, dirección, contacto y expresividad.
que el ojo sea el anfitrión del mensaje. Y mencionábamos que también el rostro ha de ser un enmarque. Esto de que si me fijo mucho la mirada en alguien, lo inhibo. No, depende de la expresión del rostro y la intención que hay en esa mirada, esa gran unidad entre rostro y ojos y cómo que esta mirada, esta expresión de los ojos, del rostro, de las manos, de los pies, del tronco, sean congruentes con el mensaje, hacen que el verbo se haga carne y habite entre los hombres. Es decir, que nuestro mensaje se transmita e impacte y habite de manera adecuada. Y observábamos cómo las personas que se destacan expanden más su cuerpo, tienen una mirada que transmite y que tiene una dirección, contacto, que su tronco está expandido, que sus gestos son determinados y se dibujan del hombro a la punta de los dedos, que los brazos están ligeramente separados del cuerpo. Comparábamos como el cantante de Queen, Freddie Mercury, con el hermano de los Bee Gees, el menor, que siempre tuvo muy poca presencia escénica y parecía verse inferior a sus otros dos hermanos, y como Lady Di, que fue una mujer que tenía mucho más abolengo que toda la corona inglesa, mucha más riqueza, mucha más destacada como monarquía. Era, sin embargo, cómo se veía en esos momentos que atravesó de dolor cuando estaba en toda esa sensación de desprecio, en lo que ella decía, un matrimonio de tres que no funcionó. Y diferente a la reina de Holanda, la reina máxima de Holanda, que es una plebeya, comillas, argentina, pero miren ustedes esa realeza que ella transmite por el manejo de su cuerpo, de su mirada, de su rostro. Ahora, en el canal vocal observamos y percibimos esa partitura de la persuasión que transmite la voz. E hicimos ejercicios para lograr estas 3C de la voz pública: contundencia, claridad y cadencia. Recuerdan que les mencionaba que la contundencia es la capacidad de tener potencia en la voz y alcanzar todo un público, potencia y resistencia, alcanzar el público entre toda la audiencia, y segundo, resistencia, que no a las 2 horas ya no tenga voz. Entonces, y que eso se basaba en un equilibrio muscular y en ubicar la voz adecuadamente, es decir, no dejarla por allá metida muy arriba o demasiado atrás. Lo comparábamos con Betty la Fea y Nicolás, y que la voz se ubicara adecuadamente. Hicimos ejercicios para ello. También mencionamos que la claridad se basa en 2 elementos: esa capacidad de transmitir nuestro mensaje con la voz, con palabras claramente pronunciadas, no afectadamente pronunciadas, sino flexiblemente pronunciadas gracias a la movilidad de labios, lengua y mandíbula, y la articulación de vocales y consonantes. Y estuvimos mencionando acerca de la cadencia, que era el último elemento. Hablamos de que los 2 primeros son la parte mecánica de la voz, como el motor del carro, y la cadencia se podría comparar con la carrocería. La voz tiene que tener buen motor y también buena carrocería, es decir, escucharse armónica. Insistimos en que no hay voces feas, sino voces mal ubicadas que dan poca armonía, y que muchos elementos de nuestra crianza, de lo que oímos, de lo que nos decimos a nosotros mismos, influyen sobre la voz, y que se puede todo esto trabajar. Y entonces estuvimos haciendo ejercicios muy ricos para lograr cadencia, es decir, una expresividad que sea congruente, que vivencia en el público imágenes, sensaciones y emociones que están presentes en las palabras, y eso nos lleva a generar una persuasión. Y estuvimos insistiendo en que es necesario hacer oír su voz, y todo nuestro trabajo vocal, que fueron como 4 conferencias, fueron dedicadas a que hagan oír su voz y que no repriman su voz, pero háganla oír con sabiduría, con armonía. Me encanta la frase de Obama que dice que si renuncias a la idea de que puedes hacer oír tu voz, otros ocuparán tu lugar. Así que hagámosla oír con armonía y que valga la pena hacerla oír. Y hablamos de esa influencia que tiene la voz sobre el público, como la voz de todos los elementos, y esto se ha comprobado. Hay una investigación en el 2019, marzo del 2019, relativamente reciente, en función de las investigaciones de neurología, comportamiento y comunicación,
y se creía que lo que más influenciaba y transmitía y permitía transmitir las emociones y que interpretaran nuestras emociones, habíamos creído que era el rostro por las investigaciones de Ekman, y sin embargo se encontró en esas últimas investigaciones al respecto que la mayor capacidad de percibir las emociones de otro y de transmitirlas, es decir, de influenciar sobre el público, no estaban en el rostro como se creía, sino en la voz. Lo que pasaba es que no había elementos para medirla, elementos, aparatos, software y una cantidad de pruebas que ya se están cada vez imponiendo más y que se están perfeccionando. Y se encontró que la influencia del rostro es de un 58% y la de la voz de hasta un 70-71%, luego bastante revelador, y esto se seguirá investigando. Y entonces, en este tema que hemos estado preparando para ustedes con tanto cariño, con tanta detalle durante este año, yo quise traerles un regalo para ustedes. Ustedes le pueden tomar foto, si ustedes desean, pueden tomarle foto a esto, o si ustedes quieren, lo encuentran en Posipedia, toda esta cantidad de guías que hemos desarrollado en este año, y este regalo que es un checklist, una tabla comparativa para que ustedes de manera objetiva puedan evaluar sus presentaciones. Las hacemos, por supuesto, de esos 3 canales: el cuerpo, la voz, el discurso. Hasta aquí yo espero haber sido muy clara con cada uno de estos elementos, y estoy segura este checklist hace parte de un libro que yo escribí, que escribimos con Raúl Díaz, el consultor de nuestra empresa Elocuenten, y quise traerlo para ustedes. Obviamente tengo el permiso del Rosario. Como les decía alguna vez, ese libro, la puesta en escena de sus mensajes, la puesta en escena de sus mensajes de la editorial de la Universidad del Rosario, no nos pertenece a Raúl ni a mí. Nosotros lo escribimos, es propiedad del Rosario, pero el haber tenido la posibilidad de escribir ese libro, que se publicó en el 2018 y fue el 5º libro más vendido en la Feria del Libro, el 5º libro universitario más vendido, y fue para nosotros una grata sorpresa. Trabajamos mucho, ese libro lo empezamos a escribir en el 2016 y pasamos por evaluaciones muy estrictas. El Rosario es muy estricto, y tuvimos 2 avales, que eso nos da mucha tranquilidad en lo que estamos transmitiéndole a ustedes. Tuvimos primero un aval científico por ser yo profesional de la salud. Para los que han estado acompañándome, de pronto lo mencionamos siempre muy rápido. Soy fonoaudióloga de la Universidad de Rosario, hice teatro, hice danza clásica, entonces sé lo que es estar en un escenario, y también manejo la comunicación desde los aspectos fisiológicos que lo hacemos los fonoaudiólogos. Mi investigación ha sido sobre la comunicación oral. Hice 8 años de neurología clínica, trabajé con pacientes más adultos que niños. Trabajé con niños, pero ante todo mis pacientes eran mis pacientes. Los pacientes que atendí eran pacientes con daños neurológicos por accidentes de tránsito, por accidentes cerebrovasculares, es decir, trombos, aneurismas, en fin, y personas que venían con problemas genéticos que a veces se revelaban más adelante, problemas neurológicos que de pronto aparecían de enfermedades degenerativas, como también niños que traían problemas neurológicos, especialmente niños con convulsiones y epilepsia ya declarada. Esto era el tipo de pacientes que yo atendía. A mí mucho mis pacientes, ejercí con mucha pasión la clínica y ejercí en total 12 años de clínica, también en mi consultorio particular. Ejercí 4 años más cuando me retiré del hospital, y decidí empezar una investigación en que consistía en lo siguiente: comparémoslo con el deportólogo. Los médicos buscan patologías y prevención, los deportólogos buscan el mejor rendimiento. Un día me planteé que el fonoaudiólogo era quien mejor comprendía la comunicación en todo desde su origen, que es el cerebro, desde ese cuerpo donde se resuelve, y dije, ¿por qué no llevar la fonoaudiología no al campo de la patología y la prevención, sino al campo de las personas que, como yo, en ese momento teníamos mucho miedo a hablar en público, de las personas
que como ustedes, algunos tienen miedo a hablar en público, el segundo temor más común en el ser humano, y también a las personas que, y yo era una de ellas, teníamos voces muy feas. Siempre insisto que mi voz sonaba tan fea que era como Betty la Fea, pero tolimense, una voz que sonaba así cuando aumentaba el volumen, era horrible. Y pensé, si esta carrera sirve para que las voces patológicas suenen como normales, tiene que servir para que las voces que suenan feo suenen bonitas, solo que no se ha trabajado. Y ahí empezó mi investigación, empezó cómo utilizar las herramientas fonoaudiológicas, fue mi punto de partida, para lograr que las voces se transformen en voces armónicas y hermosas. Y en ese proceso me di cuenta, como teatrera y bailarina, que una voz hermosa es solo, o armónica, hablemos al menos de ello, solo puede salir en un cuerpo que la apoye, que la voz se resuelva en el cuerpo, y en esto me basé en las premisas de Eugenio Barba y J.C. Grotowski, maestros de teatro, que dicen que la voz es cuerpo invisible que obra en el espacio. Entonces trabajé mucho sobre el cuerpo, desde mi conocimiento escénico, sobre la voz, y en ese proceso que pasaba cuando uno sentía miedo a hablar en público, gracias a las herramientas especialmente que nos da la fonoaudiología desde la respiración, pero también psicología. En la carrera vemos 5 semestres de psicología y jamás me atrevería a reemplazar o a tratar de usurpar lo que hace un psicólogo. Valoro muchísimo el psicólogo y me ha apoyado mucho en ellos. Entonces, todo este proceso, y buscando eso, se cerró el triángulo de alguna manera cuando me di cuenta que si el discurso es atractivo, la voz y el cuerpo se estimulan más, y que los tres estaban íntimamente relacionados. Y así nació esta metodología que he venido transmitiéndoles, que luego, años después, en el 2016, el Rosario la acepta y acepta que escriba un libro sobre esas investigaciones, pero el objetivo nuestro no era crear un libro sobre el qué, con Raúl Díaz, que me acompañó en esa, él es periodista, entonces él me podía acompañar desde el desarrollo del discurso, y que nuestro libro no quería basarse en el qué, porque hay muy buenos libros sobre el qué de la comunicación, sino algo que estaba muy escaso, el cómo. Y este regalo que les traigo hoy es para que ustedes tengan una manera práctica de evaluar de manera objetiva, de manera clara y de manera comprobada su comunicación desde el cómo, porque hay muchos videos en internet que confunden, y algunos tienen mitos y algunos dicen mentiras. Entonces, en eso se basa este regalo, en ese aval científico que dio la Universidad del Rosario, y en el aval también académico, porque tuvo que pasar por pares, como todo libro que es publicado por una editorial universitaria, por pares académicos muy estrictos. Cada nada nos devolvían borradores, pero eran borradores más desde la forma o más desde complementar una investigación, y gracias a Dios siempre fue aceptado el contenido. Así que vamos con ese libro. Para completar mi formación hice un máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira con la Universidad de Madrid, no con el fin de detectar mentiras, que no me interesa, sino de comprender por qué nuestras verdades suenan a mentiras, por qué no transmitimos, por qué no somos a veces capaces de que el verbo se haga carne. Así que vamos pues con nuestro regalo y esta tabla para evaluar su desempeño comunicativo. Lo primero es, evaluemos nuestro discurso. Cuando hablamos de discurso no estamos hablando de un discurso político específicamente, no. En general, en la comunicación hablamos de habilidad discursiva, y esa habilidad discursiva tiene su origen en nuestro hemisferio izquierdo, con todo lo que ha aprendido. Y aquí está, y ella se va resolviendo a través del cuerpo y a través de la voz. Entonces, hablemos aquí de cómo evaluar nuestro discurso, y a la vez esta tabla nos ayuda a construir un discurso adecuado cuando nuestros retos comunicativos son exigentes. Lo primero que evalúo después de hacerla, pero miren que me ayuda a evaluar antes de hacerla. El tema ha sido preparado previamente, entonces esto me lleva, voy a preparar el tema previamente.
de acuerdo con la audiencia y el propósito comunicativo, que sea claro, enfocado y pertinente. Uy, ahí se me fue una coma y era un punto. Bien, entonces, ha sido preparado previamente mi tema de acuerdo con la audiencia, entonces averiguo quién es la audiencia, me fijo un propósito comunicativo, porque si no tengo un propósito, pues como dicen, el que no sabe para dónde va, pues cualquier puerto le sirve. Cuando hicimos esta travesía lo fijamos mucho. Y miren lo contrario, deslucido. El tema es ambiguo, poco interesante para la audiencia, con tecnicismos, es decir, palabras que la gente no entiende. Si necesitamos usar tecnicismos, los explicamos, a no ser que tengamos la absoluta seguridad de que el público comparte esos tecnicismos. Enfoques no comprensibles para la audiencia, porque divago, porque me voy por un enfoque que la audiencia no comprende. Y por supuesto que no hay propósito comunicativo claro. Inicio con un gancho de entrada adaptado a la audiencia para captar la atención y motivarlos a seguir escuchando. Yo digo, compárenlo con los titulares de los noticieros. Hacer un titular bien sabroso para enganchar al público. Inicia de manera predecible, aborda el grueso de los temas sin estrategias para sintonizarse con la audiencia. El tercer elemento, el mensaje central, es decir, la tesis, lo que va a guiar mi apuesta en ese tema, es claramente identificable o no hay mensaje central. La organización de las ideas es sencilla para la audiencia o no parece haber ruta discursiva, y esto parece una cantidad de desaciertos que uno dice, ¿para dónde va este? Porque divaga, porque no hay rutas claras. Las relaciones entre las ideas son claras para la audiencia, cómo paso de una idea a otra, cómo relaciono entre sí esas ideas que están basadas en los mensajes clave, o salta de una idea a otra y la relación, aquí se me fue una palabra, salta de una idea a otra, ese sin, por favor, quítenlo, no me di cuenta, o no es clara la relación entre las ideas presentadas. Lo siguiente es, el tema es presentado de manera dinámica, creativa y atractiva. Miren, no podemos, y menos ahora que están todos estos aparatos que hacen tan interesante la información. Miren cuántos youtubers no transmiten mensajes muy, comillas, interesantes, muy sólidos, pero lo hacen de una manera tan atractiva y genuina que tienen seguidores. Entonces, ahí es dinámica, creativa y atractiva mediante un balance, ¿recuerdan? Piel, corazón, cerebro. Un balance entre los conceptos, las sensaciones, la piel y las emociones, el corazón. Hagan ese balance, no se queden en solo concepto, porque como decimos en el teatro, información más información más información igual cero. Así que hay que hacer un balance atractivo. El discurso se reduce a lo conceptual o por lo contrario es demasiado anecdótico, porque también quedarnos en solo anécdotas, no, es solidez e interés. Solidez con los conceptos claros y mensajes de información novedosa, interesante, y interés a través de sensaciones y emociones. Se vale de elementos discursivos de soportes tales como historias, metáforas, analogías y construcción de personajes relacionados con el tema y con su propósito al comunicar. Que esas historias, esas metáforas y esas analogías tengan sentido y no que estén como desconectadas y parezca una anécdota desconectada. Y en el caso contrario, el discurso abruma, aplasta con tantas cifras, con tantos mensajes. Uy, veo que tengo varios errores de digitación, la verdad. Quise trabajarla tanto, pero tuve tanto trabajo esta semana. Este tiempo he tenido, gracias a Dios, tanto trabajo que esto lo trabajé a las 3 de la mañana. Pero bueno, discúlpenme esos errores de digitación, pero con mucho cariño la trasladé del libro y quité algunas cosas que eran muy densas y las dejé aquí más sencillas. Entonces, mensajes densos que agotan a la audiencia, o emplea historias, ejemplos que están desarticulados del mensaje y del propósito comunicativo y confunden a la audiencia. Y en la conclusión, miren, esto es importantísimo porque nos guía de una vez cómo hacer una conclusión. Hace un breve resumen de los puntos que apoyan su mensaje central, establece un acuerdo, un compromiso o un punto de reflexión con la audiencia, es decir, una invitación a la acción, y termina con un broche de oro creativo, impactante, que deje gran recordación en la audiencia. En el tema discurso diferenciador, mensaje diferenciador, que está en Posipedia, que lo hicimos como a mitad de año. En esa conferencia ustedes encuentran ejemplos de cómo se hace un gancho de entrada y cómo se hace un broche de oro sensacional.
De hecho, daba 11 maneras, así que muchas maneras de hacerlo. O terminar abruptamente sin acuerdos y sin que quede un propósito claro. Vamos al tema de la voz, en ese apartado de la voz y esta tablita que nos ayuda a prepararla y también a evaluarla. La voz es manejada con comodidad y sin esfuerzo, es decir, con los ejercicios que vimos de una voz contundente, la C de contundencia, o lo contrario, y con eso sabemos que no hay contundencia, que no hay equilibrio muscular en la laringe o en los músculos posturales que tienen que ver con el buen manejo de la voz y que nos lleva a presentar temblores vocales porque está tan tensa las cuerdas vocales que hacen esto, quiebres de tono o famosos gallitos porque la laringe salta por exceso de tensión o por colocaciones posturales inadecuadas, entonces sale el gallito. O sintió un esfuerzo y cansancio y lastima su voz y le costaba trabajo manejar la respiración. Insisto en algo, las dificultades de respiración normalmente no son por problemas de respiración. Ojo, hablo de las dificultades de administrar la respiración en el discurso, no de problemas respiratorios que además no son mi campo. No, la dificultad en administrar la voz, la respiración en función de la voz, normalmente son por problemas de tono muscular aumentado, es decir, músculos muy contraídos en la laringe, en la mandíbula, principalmente laringe mandibular y en hombros y espalda alta. Suelto eso, abro la laringe, para ello vimos ejercicios para equilibrar ese tono muscular y están en esa conferencia que les dije de la voz con contundencia. El segundo punto es, hay adecuada movilidad y flexibilidad de los órganos de la palabra. Estos son labios, mandíbula y lengua. Porque no me voy en la lengua, mire, todo es impreciso. ¿Ve? Si la lengua no se mueve adecuadamente, pues es voces que no entienden nada, pues no están precisas. Para ello hay que mover con flexibilidad, no con exageración, sino flexibilidad y precisión la lengua, especialmente la punta de la lengua. Recuerden que les invitaba a hacer mucho un ejercicio que era tele, 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 lo más rápido posible. T-E-L-E, tele, como decir la tele, 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 lo más rápido posible para soltar esa lengua. Me acuerdo mucho que ese fue uno de los ejercicios que más les insistí, como también les mostré cómo se podía trabajar con arvejitas debajo de la lengua para lograr mucha precisión. Eso todo lo encuentran en esas conferencias. Y pues hicimos ejercicios para rigidez mandibular, entre ellos como masticar buche de aire y pues por supuesto lo que hablamos de mover los labios con ejercicios de vocalización, como hacer U, O, A, E, I, ese orden de las vocales que nos llevaba a flexibilizar. Otro elemento que miramos en la tabla es la pronunciación de las palabras fue de forma clara y comprensible o imprecisa y que hacen para la audiencia una densidad, porque si el mensaje puede ser interesante, atractivo, planeado, con interés, con gancho de entrada, se entendió. Entonces, la quijada está tan cerrada que la voz se oye opaca y la gente se cansa. Una de las características que lleva la quijada muy rígida es que la voz es monótona. Es una de las causas para que la voz no tenga variaciones expresivas, es que la quijada está muy rígida. El cuarto elemento, la voz es manejada con potencia y volumen para ser oído por todos en la audiencia o tiene un manejo excesivo, grita y desespera. Ahora he acompañado a un candidato en Cali y lo he acompañado en recorridos y a veces va con una persona, este candidato se va a lanzar al Senado y a veces lo acompaño con una persona que se va a lanzar a la Cámara de Representantes. Es un muchacho joven, dinámico, encantador, uy, pero grita. Y todo el mundo se lo ha dicho, la gente hace así cuando coge el micrófono, porque grita demasiado y llega a agotar, llega a lastimar, de hecho, el oído. O muy común el manejo deficiente que la gente dice, pero ni se desayunó, le falta Pharmaton, dicen por ahí con Pharmaton, sin Pharmaton. Hay equilibrio, el siguiente punto, entre el manejo de la velocidad de la habla y el empleo de las pausas, o la velocidad de su habla es muy rápida, atropellada y muy lenta. Si nos atropellamos, que es el caso mío, pronunciemos con más claridad y planeemos algunas pausas estratégicas. Emplea variados recursos expresivos vocales para enfatizar estratégicamente los puntos que considera relevantes o presenta monotonía, es decir, terminar siempre con el mismo tono, como un sonsonete. Isocronía, recuerden, iso igual cronos tiempo, voces con pausas y acentos predecibles, que es lo más común en Colombia. Y latiguillos, latiguillos son esos sonsonetes muy marcados
que menguan la expresividad vocal. Y por último, el cuerpo. ¿Cómo es el desempeño efectivo versus el desempeño deslucido de un cuerpo? En la primera presentación personal, sobria y esmerada en el vestuario, en los accesorios, cabello y maquillaje. Sobria no se refiere a que todos sean oscuros, no. De hecho, en varias partes, y más ahora, hay mezclas de colores bellísimas. Pero cuando hablo es que no sea recargada, que parezcan un arbolito de Navidad. Eso es lindo para la Navidad y los arbolitos de Navidad, pero no cuando estamos ante un público. La presentación personal descuidada, muy llamativa, recargada en accesorios, combinaciones de prendas, de colores y maquillaje. Mire, todo esto hace que algo que les puede ayudar. Si su vestido se destaca más que usted como orador, como persona que está enfrentando un desafío comunicativo, si su vestuario llama más la atención que usted, está equivocado. Ya sea porque sea muy recargado, o porque sea demasiado elegante y no para ese momento, o porque sea descuidado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El segundo elemento, el manejo seguro, oportuno y libre de los elementos de apoyo, tales como diapositivas, micrófono, notas, atril y otros. Hay que ensayar y ensayar el manejo de estos elementos para que no sea torpe, inseguro, a destiempo, que entonces paso la diapositiva cuando no es o se me queda atrasada. Entonces, esto crea barreras, que uso los objetos como creando barreras, el atril, la mesa, refugiándome detrás de ellos como si fuera un burlador. Los elementos que generan distracción en lugar de apoyar. Recuerden, las diapositivas y los elementos que use son ayudas, no protagonistas. Y el tercer elemento, los hombros son flexibles hacia afuera y hacia abajo. Recuerden que no son hacia atrás como tampoco descolgados, sino hacia afuera y hacia abajo como las alas de la mariposa, columna flexible, erguida, relajada, hombros curvados hacia adentro con pecho hundido, hombros rígidos atrás con pecho de paloma, columna derrumbada, columna rígida como si se hubiera clavado una vara, no son adecuados. En cuanto al rostro, un rostro expresivo en sincronía con el mensaje, con el sello personal, con la identidad comunicativa, o un rostro rígido, inexpresivo, con sonrisas involuntarias o rictus de angustia, de braveza. Hay gente que dice, estoy feliz por este día luminoso y me encanta la Navidad, pero parece más Grinch. Y el último, el manejo de la mirada, con dirección, con contacto y con expresividad, ojos ensimismados, es decir, ojos que parecen mirar hacia adentro, miradas que divagan independiente de la cabeza, miradas de inspiración, llamamos a las miradas que van hacia arriba, miradas, ojos de pescado son esos ojos que como el pescado no tienen ninguna expresión. Uno dice que el pescado en el acuario y en el plato ninguna expresión. Eso es lo que se llama ojos de pescado inexpresivos. Esta es la bibliografía que más recomiendo, aunque en cada conferencia yo mostraba los blogs que había usado, que había consultado, pero para un resumen, insisto, este libro que escribimos con Raúl Díaz de la editorial resume, más bien condensa muy bien esto y está muy bien expresado, tiene muchas fotografías para guiar el proceso. Y lo que quisimos con este libro es que cada persona pueda hacer su propio coach. A ustedes que han seguido esta travesía, ese libro, que ustedes lo pueden entrar a la editorial del Rosario y pedirlo, se los llevan incluso a su casa. Ese libro, ustedes sí que están preparados ya para ser coach, porque han visto los elementos base y ya con el libro son muy buenos coach de comunicación y este libro ha buscado eso. Y ese regalo que he querido hacer como un legado de mi vida ahora que estoy en el 5º piso del consultorio de la voz, para que allí encuentran ustedes un manual gratis, un audio manual para entrenar su voz y llevarla a ser una voz muy expresiva. Ese audio manual, como bien lo dice, tiene una parte que pueden bajar en su tablet, en cualquiera de sus dispositivos, y también la pueden imprimir si quieren, y allí tiene unos links a los que entran y ven, perciben los audios grabados por locutores muy buenos para ir entrenando su voz. Y tiene conferencias, tiene blogs, de hecho ahí hemos escrito de alimentos que enriquecen, alimentos que empobrecen la voz, cómo manejar el tono, entrevistas a personas que manejan su voz, en fin, muy dedicado al tema de la voz y de la comunicación, porque la voz es el peaje que paga la comunicación para llegar bien. Esto lo dice la doctora Graciela Magli. Así que ya entrando en esto, ¿qué me resta decirles? Una feliz Navidad,
Les agradezco muchísimo habernos acompañado y por supuesto estoy súper agradecida con Positiva por haber confiado en mí para esto, por permitirme a través de esta cantidad de personas a las que llegan ellos, poder darles lo que ha sido objeto de mi investigación, objeto de mi pasión, porque también, como ustedes, mucho miedo al principio al comunicar, mucho manejo inadecuado de la voz, y esa fue mi investigación, porque tal vez donde uno encuentra más sombra es donde encuentra su posibilidad de encontrar luz y de llevar luz a otros. Esa es mi misión, esa es mi pasión, esa es mi función, y le agradezco mucho a Positiva habérmela permitido esa oportunidad para tener este canal para transmitirlo, y a ustedes por acompañarme en esta travesía. Así que en este momento los invito a que nos hagan preguntas, comentarios y reflexiones al final de esta travesía, para que Lina sea nuestra vocera y transmita desde allí, desde el chat, esas preguntas, esos comentarios que hacemos al terminar esta ruta comunicativa que iniciamos ese 8 de marzo y que termina hoy, 13 de diciembre. Gracias a Dios que termina adecuadamente y que hemos disfrutado mucho en esta travesía. Invito entonces ahora a Lina y a ustedes a escribir aquí en el chat con sus preguntas, sus comentarios y sus reflexiones para terminar hoy nuestro viaje por la comunicación y el relacionamiento. Doctora, muchas gracias. Claro que sí, vamos entonces acá a revisar el chat, todos los mensajitos que nuestros participantes nos han dejado. Doctora, por acá Amanda Gómez nos dice muchas gracias, excelente conferencista, que Dios la bendiga mil y mil gracias. Amén, así para todos. Bueno, por acá Marta Lucía nos dice buenos días, muchas gracias por este regalo maravilloso y no importan los errores, esto es algo invaluable, Dios la bendiga. Gracias. Diana Reynosa nos dice, doctora Ivette, gracias por sus conferencias. Por favor, repite el nombre del libro. Gracias. La puesta en escena de sus mensajes. La puesta en escena de sus mensajes, voz, palabra, palabras y cuerpo, creo que dice en un subtítulo. La puesta en escena de sus mensajes de la editorial Universidad del Rosario. Perfecto, doctora, gracias. Marta Lucía nos dice, gracias, profe, por esta maravillosa charla. Feliz Navidad y un bendecido año. Me encanta que me digan profe, Lina. Soy feliz. A mí me encanta. Soy profesora en el Externado de Colombia y me encanta. Profe. Y claro, eres toda una profesora. Aquí nos has enseñado muchísimo, Doc, durante este año y por supuesto el año pasado también. Y Dios quiera que el próximo año también, Doc. Amén. Bueno, seguimos leyendo. Por acá Gloria Hidalgo nos dice, doctora, muchas gracias. Qué conferencias tan interesantes. Luz Estela, gracias por esas hermosas y valiosas enseñanzas. Luis Antonio Villamil nos dice, felicitaciones y gratitud por los conocimientos e ideas transferidas. Muchas gracias, muchas gracias. Compañía muy especial, Adiela de Jesús. Sí, Compañía tuvimos esa excelente. compañía a la distancia, ¿no? Comprobamos que la comunicación toca, así no puedo, o sea, rompiendo estas barreras. Claro que sí, Doc. Bueno, vamos a seguir mirando. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Luz Marina nos dice, cuando hablo por más de media hora, mi voz se agota y empiezo a carraspear. ¿Qué me recomienda para mejorar este aspecto? Luz Marina, ¿verdad? Luz Marina, sí, señora. Luz Marina, y para todos. Primero, busquen en la Posipedia la conferencia sobre contundencia, cómo trabajar la contundencia vocal. Esto se vino haciendo como en agosto, creo, no mentiras, como en octubre. Bien, pero en segundo lugar, lo primero es revisa que tu postura esté flexible. Segundo, haz los ejercicios. Mira, todo atleta, si no calienta, se le dañan los músculos. La voz es músculo ante todo. Entonces, haz ejercicio de calentamiento. Los dos que más ayudan, o sea, los tres que los llamé gaseosa, papas, hamburguesa, equilibrar la postura, que sea flexible, que sea la cabeza flote libre sobre la columna, evita tensión en los músculos. Segundo, hacer 25 veces este ejercicio de masticar un buche de aire como si tuviera papa en la boca, papa blandita, con la lengua pegada. Como una vaca,
Y el tercero, mover la lengua entre labios y dientes, 25 para un lado, 25 para el otro. Si no tienes mucho tiempo, 12, pero ojalá llegues a los 25. Hacerlo previamente. Segundo, estar tomando agua. Estar tomando agua, no les dé miedo. Agua al clima. Si están en tierra muy caliente, agua que esté fresquita, pero no fría. Estar tomando agua, mojando la palabra, como decimos. Y por último, si no tienes problema de glicemia, toma aguapanela, que es lo que más que la miel restaura. En el consultorio de la voz, ustedes encuentran un blog sobre alimentos que enriquecen la voz y allí me detengo a hablar de lo que hace la panela y de cómo en el cancerológico trabajamos con pacientes que habían sido sometidos a quimio en esta zona y la panela los restauraba bastante. Perfecto, bueno, doctora, muchas gracias. Seguimos por acá revisando el chat. Elena Cortés nos dice una travesía espectacular, un viaje único. Diego Alejandro nos dice muy buen día para todos, muchas gracias, muy buen regalo. Saludo desde la alcaldía de Gachalá, Cundinamarca. Feliz Navidad. Bueno, por acá, Doc, tú sabes que nos ven desde todos los rincones de Colombia. Me encanta eso. Bueno, por acá Estela Bonilla nos dice muchas gracias, profe Ivette, es excelente, muchas bendiciones en el nuevo año. Bueno, doctora, por supuesto, me uno a nuestros participantes. Gracias por habernos acompañado durante toda esta travesía, todo este proceso educativo de este año. Por supuesto, esperamos verte en el 2022 para que nos sigas enseñando y nos sigas contagiando con esa energía tan bonita que nos transmites todos los años. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos de nuevo. Que disfrutemos. Lo más hermoso lo hablábamos detrás de cámaras antes de empezar con el ingeniero Fernando y con Lina, a quien de nuevo les doy gracias, y al doctor Camilo y a James, nuestro creativo aquí en todo esto, y el director de las máquinas de esta ruta, ¿no? Sí, señora. De verdad que es una bendición llegar con vida, llegar con familia y que cada uno de ustedes tenga familia y amor, que es el mejor regalo. Respiración, respirar. El COVID nos enseñó el valor de respirar. Yo que estuve hospitalizada con oxígeno sé que valoré mucho. El cariño, que es la otra respiración del alma, y la familia, que es la razón para que esta travesía sea sabrosa. Muchas gracias a todos. Una muy, muy, muy amorosa y bendecida Navidad. Doctora, para ti, por supuesto, que tengas una feliz Navidad, Dios te bendiga, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo año. A todos, gracias por su participación. Como les he venido contando desde la semana pasada, ya esta semana, el viernes, es nuestra última acción educativa, entonces, para que por favor se agenden durante toda esta semana, participen de todas las clausuras de las comunidades, inscríbanse a través de Posipedia, www.posipedia.com.co. Ya vamos llegando al final de nuestra travesía. A todos, gracias, que tengan un feliz día, los dejamos con el siguiente video.